Juan capítulo 17, vamos a leer los versículos del 24 al 26. Nos dice allí la Escritura: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Estamos hablando acerca del oficio sacerdotal de Cristo y cómo Él se expone delante de Dios para llevar a cabo todas las peticiones, súplicas y consolidar la relación que el hombre pecador tiene con el Dios tres veces santo. Nuestra gran necesidad como seres humanos no está enmarcada en los asuntos que tienen que ver con los deberes laborales, a los que todos estamos muy sensibles por saber cuál va a ser nuestra situación, ni a los asuntos de salud que con el paso de los años nos van afectando, ni en el campo sentimental, quién me quiere, quién no me quiere, con quién me casaré, mi marido es así, mi esposa es de otra manera, o con los temas familiares o sociales del mundo en el que nos ha tocado vivir. Todas estas cosas son facetas importantes que repercuten en nuestra vida y nos producen satisfacción o nos producen frustración o nos hacen un daño terrible. Pero lo que es importante y esencial en la vida del hombre no procede de estos campos o de estas áreas de la vida que unas veces estamos mejor, otras mejor y que van cambiando con el transcurso del tiempo. Lo realmente esencial en el hombre tiene que ver con su relación con Dios y de la manera en la que de forma natural transgredimos los mandamientos de Dios. Para poder tratar con esta realidad y sus efectos sobre nosotros, para poder arreglar y ajustar nuestras cuentas con Dios, no podemos presentarnos delante de Dios en nuestro propio nombre para intentar solventar la situación terrible en la que nos encontramos delante de su ley porque la hemos violado. Necesitamos un mediador. Y esto es lo que Dios propuso para llevar a cabo esta faceta de intermediación entre el hombre y el Dios tres veces santo. Necesitamos, por tanto, un abogado que interceda delante del juez de toda la tierra. Necesitamos poder presentarnos delante de Dios, quien es tres veces santo, sin mancha, y esto es imposible si no conocemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque es la provisión que Dios ha llevado a cabo, nos ha dado, para poder hacer que nos acerquemos delante de Él, para poder permitir que nos acerquemos delante de Él. Así que a medida que una persona se empieza a dar cuenta de la importancia de la ley de Dios y de cómo en su vida ha estado transgrediendo la ley de Dios, es cuando empieza a entender realmente su verdadera situación y a buscar en Cristo el refugio según lo que Dios ha dispuesto para su vida. Es necesario poder ver con más claridad a Cristo, pero vestido como sumo sacerdote, ejerciendo sus funciones de sumo sacerdote. Esto es lo que hacían en sombras nuestros hermanos del antiguo pacto en Israel, como aquel que ofendía a Dios llevaba su cordero, como el sacerdote tomaba el cordero, como el pecador ponía la mano sobre el cordero y como el sacerdote degollaba el cordero derramando su sangre, haciendo provisión delante de Dios para que la ley de Dios, para que el juicio de Dios no recayera sobre el hombre, sino sobre el cordero que simbólicamente llevaba su pecado. Y hemos estado viendo cómo Cristo realmente cumple esa función, el cordero inmaculado que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que cumpliese ese propósito, llevar sobre sí el pecado de todo su pueblo. Pero hoy vamos a ver otra de las grandes importantes facetas del oficio de Cristo como sumo sacerdote. Ya hemos visto que Cristo como sumo sacerdote y como víctima ha llevado a cabo un sacrificio expiatorio por el pecado. Es decir, Él mismo se ha puesto delante de la ley de Dios para asumir la ira que la ley de Dios establecía que debía recaer sobre el pecador. Hemos visto en qué consiste el oficio del sacerdote. Hemos visto que es un oficio que representa al hombre delante de Dios y concretamente para tratar los temas que tienen que ver con el pecado del hombre, que es lo que produce la separación entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Vimos cómo Cristo actúa como sacerdote, pero también cómo actuó como víctima propiciatoria. Esto es lo que veíamos la semana pasada, como quien hace propiciación, como quien nos es propicio, como quien aplaca la ira de Dios que debe recaer sobre nosotros y como Él asume todo lo que la ira de Dios estaba dispuesta a ejercer y a ejecutar sobre nosotros. La muerte de Cristo, por tanto, fue un sacrificio sustitutivo. Fue en el lugar de aquellos a quienes el Padre le había dado. Es decir, la muerte de Cristo cubrió al hombre de sus pecados para que la ira de Dios no
cayese sobre nosotros, de manera que Cristo cumple las demandas de la ley, de manera que la ley queda satisfecha y de manera que nosotros ya nos podemos acercar al trono de la gracia con confianza. Pero hoy vamos a enfocar el oficio de Cristo como sumo sacerdote no en la tierra, con el trabajo que le hizo, cosa que ya hemos estudiado, sino con su oficio de sumo sacerdote en el cielo. ¿Cómo ejerce Cristo su papel de sumo sacerdote en el cielo? Las Escrituras nos hablan de Cristo ejerciendo como sumo sacerdote en los lugares celestiales. Por ejemplo, si nos vamos, me acompañáis a Hebreos capítulo 5, en el versículo 7 se nos empiezan a detallar cosas acerca de este oficio de Cristo que está desempeñando en estos momentos en los lugares celestiales. Nos dice allí el apóstol, Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, le dice a los hebreos, por cuanto sois tardos de oír. Vemos que se habla de Cristo en los días de su carne, cuando estuvo entre nosotros en su oficio de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec era sumo sacerdote, pero no provenía de una genealogía como es Aarón y todos los hijos de Aarón, que venían genealógicamente de un linaje. Melquisedec aparece de repente, pero es sumo sacerdote, llamado por Dios para ejercer ese oficio. Y lo que está diciendo es que de la misma manera, Cristo no viene de la línea genealógica de Aarón, no es descendiente directo de Aarón para poder ejercer este oficio, sino que es tomado también según el orden de Melquisedec, es decir, por designación directa de Dios. Pero asume también esta posición que tenía Melquisedec, es decir, que era un hombre. Por lo tanto, el sumo sacerdote tuvo que hacerse hombre, el Dios eterno tuvo que hacerse hombre para cumplir este oficio de sumo sacerdote. Y lo vemos asumiendo su papel como hombre, lo vemos siendo humillado, lo vemos sufriendo y lo vemos expuesto a la muerte, que es lo que hacían todos los sumos sacerdotes, incluido Cristo. También estuvo expuesto a todo eso. Y esta humillación, este padecimiento y la muerte, lo que nos dice la Escritura es que fue realizado en la historia una sola vez y para siempre. Pero que mientras que los otros sacerdotes, leíamos en Hebreos 7, tenían que continuar uno tras otro debido a la muerte y que ya no podían hacer nada más y por lo tanto venía su hijo y tomaba el oficio y venía su hijo y el oficio, en el caso de Cristo esto no es así. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18 para ver cómo encaja el apóstol este oficio de Cristo. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso el Dios eterno se tuvo que encarnar, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que aquí empezamos a ver cuáles son las matizaciones del oficio de Cristo en cuanto a su sumo sacerdocio en los lugares celestiales. ¿Cuál fue el propósito de que el Señor siga ejerciendo como sumo sacerdote en los lugares celestiales? En su primera etapa, en su etapa en la tierra, vemos que él padece, que es tentado, vemos que sufre dolor, que sufre aflicción, y todo esto lo tuvo que soportar porque venía de la familia de los hombres. Tenemos que recordar que nada de lo que nosotros podamos pasar le fue evitado, sino que nuestro mismo Señor tuvo que sufrir la humillación, el Dios eterno encarnado tuvo que sufrir la humillación de sus criaturas y tuvo que padecer la muerte en el lugar de sus criaturas, en el lugar de su pueblo. Vámonos a Hebreos capítulo 7, versículo 24, y vamos a ver allí lo que estábamos leyendo, algo más acerca del sacerdocio de Cristo. Y nos dice allí el escritor, mas este, por cuanto permanece para siempre, es decir, la muerte no le ha afectado, tiene un sacerdocio inmutable, permanente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual aquí se nos está dando otro aspecto más al que nos vamos a centrar acerca de su faceta como sumo sacerdote en los lugares celestiales. Nos está diciendo que Cristo vive permanentemente para interceder por su pueblo. Así que ya no vemos en Cristo esa etapa marcada por la humillación, por el padecimiento y por la muerte, sino que Cristo es presentado aquí como quien vive para siempre,
coronado de gloria, ejerciendo la función de sumo sacerdote de forma continua a favor de aquellos que él representa. Esto es lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Entraba solamente una vez al año, llevando sus pecados, un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo, para presentar al pueblo delante de Dios. Solamente una vez al año lo hacía. Pero en cambio vemos a nuestro gran sumo sacerdote que vive continuamente para interceder por nosotros. No es una vez al año, es todos los días y es a todas horas. Esta es la gran aportación que encontramos en el oficio de Cristo como sumo sacerdote en los lugares celestiales. Así que podemos ver el contraste entre la humillación a la que él fue sometido en su primera etapa como sumo sacerdote, el hecho de que el Dios de la gloria, ante quien los ángeles cubren sus rostros, que fue menospreciado, que fue desechado, que fue atacado por las criaturas, es una humillación terrible respecto a la situación en la que se encuentra nuevamente disfrutando de su gloria y esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Vámonos a Hebreos nuevamente, capítulo 10, y vamos a ver allí nuevas aportaciones que nos hace el escritor acerca del oficio de Cristo. Nos dice allí, Hebreos capítulo 10, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El matiz es que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, todo aquello era un ritual para recordar en la mente del pecador, en la mente del israelita, la necesidad de un Salvador. Pero no podía hacer nada más. Era un recordatorio. Pero Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, nuevamente se nos exponen aquí los dos aspectos del oficio de Cristo como sumo sacerdote. Y se contrasta la característica de una de estas facetas con la otra. La primera fue su etapa temporal, donde su trabajo perfecto se hizo una sola vez para siempre. La otra faceta de su oficio como sumo sacerdote se nos está diciendo que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, no entregado al sufrimiento, a la vergüenza y a la muerte, como cuando estuvo en la tierra, sino sentado en su trono de gloria, aguardando hasta que todos sus enemigos sean completamente destruidos, hasta que la muerte, el pecado y Satanás sean completamente destruidos. El primero de estos aspectos fue visto por los apóstoles, y así nos lo hicieron llegar por medio de sus escritos cuando nos contaron todos los padecimientos y los sufrimientos de Cristo cuando estuvo en este mundo. Pero esta segunda faceta del oficio de Cristo no la podríamos saber si el Espíritu de Dios no hubiera hecho que a través de los apóstoles que nos han dejado sus escritos pudiéramos ver todo el desarrollo de lo que Cristo lleva a cabo en su faceta de sumo sacerdote en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos en esta revelación especial de Dios, que son las Sagradas Escrituras, cómo se nos muestra, cómo se nos abre una ventana para ver cómo Cristo está trabajando actualmente en favor de su pueblo. Estos dos aspectos en el oficio de Cristo nos son sumamente necesarios para saber lo que Él tuvo y lo que Él tiene que hacer para consumar su obra de redención, su obra perfecta. Y cómo no ha dejado nada al azar, no ha dejado ningún detalle suelto, no ha dejado que la voluntad humana intervenga, no ha dejado que Satanás pueda hacer de las suyas, no ha dejado que las circunstancias alteren el rumbo de sus decretos. Absolutamente todo lo ha dejado atado y bien atado para que su pueblo pueda llegar a los lugares celestiales. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la actividad sacerdotal que Cristo lleva a cabo en el cielo. ¿Qué es lo que realmente está haciendo en el cielo? Nuestro Señor es totalmente consciente de la situación en la que nosotros, seres humanos, vivimos en este mundo. Es completamente consciente de que estamos rodeados de pecado. Y es completamente consciente de que nosotros mismos somos una fuente de pecado. Porque al ser descendientes de Adán y heredar su corrupción, en nosotros no puede haber otra cosa sino corrupción. De ahí que el escritor reconozca en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, el Señor tiene una sensibilidad especial hacia su pueblo. No espera que seamos perfectos, inmaculados y que no cometamos ningún pecado, sino que es sensible a la situación en la que nos encontramos. Está atento a la situación en la que nos encontramos y es poderoso para sacarnos de la situación en la que nos encontramos. Es decir, nada de lo que nos ocurra pasa inadvertido
para nuestro Señor. Lo que nos está diciendo es que Él ahora consuela y socorre a aquellos que son tentados, que está intercediendo por su pueblo, que está socorriendo, está dispuesto a socorrer a los que son tentados. Destaca el contraste en la presentación de estas dos facetas en el oficio de Cristo con las dos etapas de su ministerio, una en la tierra y la otra en el cielo. Y nos dice la Escritura que Él padeció siendo tentado cuando estuvo en el mundo. Él padeció siendo tentado, porque Cristo fue tentado. Cristo no pasó por aquí sin que nadie se le acercase y de forma que nada afectase a su mente, a su corazón, a su voluntad, pasase como inadvertido en este mundo, sino que sufrió terribles ataques por su familia, por sus conciudadanos, por Satanás. Sufrió ataques de todo tipo. Él padeció siendo tentado cuando estuvo en este mundo. Él padeció siendo tentado cuando tuvo que estar sometido a tentaciones. Pero ahora está habilitado, está capacitado para que su función como sumo sacerdote actúe con poder para socorrer a los que son tentados, porque Él también fue tentado. Y Él también estuvo expuesto a una multitud terrible de pecados. Estuvo expuesto, aunque nunca pecó. Por eso matiza que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, que cuando tengamos la tentación es cuando tenemos que aprovechar para suplicar delante de Dios que nos asista, cuando estamos en medio de la tentación, no cuando hemos pecado. Cuando hemos pecado ya no nos puede asistir. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque vamos a ser tentados de muchísimas maneras, según nuestros deseos, según nuestra inclinación natural, según lo que en nuestra mente es más atractivo. Vamos a ser tentados. Y lo que nos está diciendo es, Cristo fue tentado también. Por lo tanto, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que antes de caer en el pecado, viene la tentación. Es en ese momento cuando tenemos que recurrir a Cristo como nuestro sumo sacerdote para que nos ayude en la tentación y no caigamos en ella. Ser tentado, dice un comentarista, es atravesar ese momento donde es más fácil dar de lado a Dios y rechazar su voluntad. Eso es ser tentado. Es atravesar ese momento donde es más fácil dar de lado a Dios y rechazar su voluntad. Porque para nuestra carne es lo más cómodo. Es además lo que nos gusta. Y es además lo que queremos. Pero no siempre lo que queremos es lo que debemos hacer. Por lo tanto, tenemos que hacer esas matizaciones. No siempre lo que queremos hacer es lo que debemos hacer. Y estamos llamados al deber, no al deseo. Por lo tanto, es la lucha continua que va a haber en nuestro corazón. La lucha continua a la que tenemos que someter a nuestra voluntad. Y la lucha continua en la que en nuestra mente tenemos que dejar las ideas claras para saber a quién tenemos que obedecer. A nuestro corazón, que siempre nos va a llevar por sus caminos y va a buscar 1000 justificaciones para ir por donde quiere ir, o a la voluntad de Dios, que sabemos perfectamente cuál es y que en muchos casos cerramos los ojos para no obedecerla. Cristo pasó por esta prueba. Su estado y su condición general en este mundo estuvo afectada por todas estas circunstancias. Vivió en escasez, vivió con reproches, vivió con persecución, vivió siendo abandonado por los que estaban más cerca de él, aquellos que decían yo nunca te dejaré. Resulta que en el momento de su muerte vemos a Pedro con maldición y juramento diciendo que no le conocía absolutamente de nada. El que poco antes había dicho yo jamás te dejaré, y sacó su espada para matar a quien se interpusiese en su camino. Fue sometido a las tentaciones de Satanás y hasta tal punto fue sometido a pruebas que nos encontramos como Dios, su Padre, le abandonó por causa de cargar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Así que todo esto nos muestra de qué manera Cristo sufrió todo tipo de pruebas y nos evidencia que Él es sensible a la situación y a la condición en la que nosotros como seres humanos nos encontramos. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras necesidades y de nuestras debilidades, no, es lo que nos está diciendo la Escritura. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo lo que nosotros podemos ser tentados. Sus pruebas son los que permiten que su corazón se incline a la compasión hacia su pueblo. Y por otra parte encontramos como Cristo está equipado con el conocimiento experimental para dar ayuda
a su pueblo en medio de las situaciones en las que nos encontramos. Es decir, nuestro Señor no sabe de oídas que somos tentados. Lo sabe por experiencia propia que somos tentados. Nuestro Señor no sabe de oídas que Satanás tienta. Lo sabe por experiencia propia que Satanás tienta. Nuestro Señor no sabe de oídas que el pueblo de Dios es perseguido. Lo sabe también por experiencia propia. Y no sabe de oídas que el pueblo de Dios, cuando es íntegro, puede llegar hasta la muerte. Lo sabe también por experiencia propia. Así que no lo sabe de oídas, lo sabe por experiencia. Lo ha experimentado en su propia carne. Así que todo esto, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que es sensible a nuestras debilidades, esto nos debe consolar, sabiendo que Cristo pasó por lo mismo en lo que nosotros podamos estar envueltos. Que Cristo conoce nuestra aflicción, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que su promesa es que junto con la tentación nos dará también la salida. Ahora, esto requiere oración. No es así que se quita la tentación. Requiere oración. Oración. Tenemos que acudir al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Porque Cristo está ejerciendo su papel como sumo sacerdote para socorrer a los que son tentados. Tengo una tentación. No puede pasar desapercibida, o no puedo entregarme a ella. Me entregaré a ella en la medida en que no actúe correctamente delante de Dios, llevando en oración esa tentación al trono de la gracia. Ante toda esta actividad de Cristo para ayudarnos en la tentación, nuestra respuesta, por lo tanto, debe ser de forma fulminante la de elevar nuestras súplicas y ruegos para que venga a ayudarnos en esa situación. Clamar a Dios para que venga a ayudarnos en esa situación de tentación. Esto es lo que nos dice el apóstol cuando escribe en el capítulo 4, si me acompañáis, Hebreos 4:14, donde él va a desarrollar y va a especificar esta compasión de Cristo, que se va a ejercer en el momento de la necesidad. Y es allí desde el cielo, ante el trono, lo que garantiza la ayuda y la misericordia y la gracia que vamos a necesitar para ser socorridos en medio de la tentación. Fijad lo que nos dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, como tenemos este gran sumo sacerdote delante de la casa de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué socorro se está refiriendo? A la tentación. Que me socorra en la tentación. Que me ayude en medio de mis luchas, en medio de mis pruebas, cuando el corazón va por un camino y sé que tengo que ir por el contrario. Así que este es el ejercicio actual de su profesión que está llevando a cabo Cristo como sumo sacerdote. Y como Él es nuestro sumo sacerdote, somos invitados a venir delante de Él en oración para que sea sensible a nuestra situación, para que nos socorra en medio de la tentación. La oración tiene un lugar central en la vida del creyente. Es un lugar especial, porque es por medio de la oración como nos ponemos en contacto con nuestro Dios, cómo obtenemos fuerzas en medio de la flaqueza, cómo obtenemos valentía en medio de la batalla, cómo obtenemos fortaleza en medio de las pruebas. Si nos asimos de Cristo en su oficio de sumo sacerdote, es cuando vamos a recibir el socorro que vamos a precisar en medio de la tentación. Hebreos capítulo 3, nuevamente nos vuelve a hablar el escritor de algunos asuntos importantes que no podemos olvidar. Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como sumo sacerdote, Cristo ahora administra con autoridad los asuntos de su casa. ¿Quién es su casa?
Dice el escritor, nosotros, la Iglesia, nosotros somos la casa de Dios. De la misma manera que Moisés fue puesto sobre toda la casa de Israel para administrar sus asuntos e imponer las leyes y hacer que todo funcionase coordinada y ordenadamente, Dios ha puesto a Cristo como la máxima autoridad en la Iglesia para administrar todos estos asuntos que tienen que ver con la salvación y con la redención y guiar a su pueblo hacia las moradas eternas. Esto es lo que hace Cristo como sumo sacerdote. De ahí que estemos incidiendo en la importancia de la Iglesia local, de sus oficiales, en los métodos de evangelización, en la adoración, en la música, en la predicación, todo lo que tiene que ver con las actividades de la Iglesia, cómo se debe asumir por todos los miembros de la Iglesia y cómo tenemos que cumplir nuestro papel como Iglesia en el mundo donde Dios nos ha puesto. Si Moisés, siendo siervo, fue el que administró a Israel y todos estuvieron sujetos a él, cuanto más con respecto a Cristo, quien tiene mayor gloria y mayor honor porque es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, que se hizo carne por amor a nosotros. Cuánto más autoridad tiene Cristo que la que tuvo Moisés. Hebreos 7. Volvemos nuevamente a ver su aspecto de sacerdote. Hebreos 7:23 nos dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, intachable. Es exactamente lo que nos hacía falta. Porque vamos cargados de pecado, de miseria, de iniquidad, y Él es quien cubre todas nuestras rebeliones, quien perdona todos nuestros pecados. Cristo, como sumo sacerdote, con su oficio, haciendo intercesión ahora en el cielo, es quien cumple perfectamente con ese oficio de sumo sacerdote. Lo que antes los hombres, en su carne, tenían que hacer, y siempre era defectuoso, ahora Cristo lo cumple perfectamente, haciendo provisión para nosotros de todo lo que nos hace falta. Él no hizo una vez para siempre esta función sacerdotal cuando llegó al cielo, sino que ahora lo lleva a cabo continuamente, y por eso se nos dice que vive para interceder. Vive para interceder. Continuamente, es una actividad natural en la que está envuelto. Vive para interceder por su pueblo, intercede por nosotros, está activo, ejerciendo su papel como sumo sacerdote. No está esperando tranquilamente a ver quién se salva o no se salva, sino que está viviendo para interceder por aquellos a quienes el Padre le dio, por quienes Cristo murió, a quienes el Espíritu Santo resucitó, y de qué manera Él ahora en los cielos intercede continuamente para socorrer a los que son tentados. No hemos quedado a la deriva esperando hacer todo por nuestras propias fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer gran cosa. El Espíritu Santo nos asiste en nuestra debilidad. Cristo intercede por nosotros. Tenemos la protección del Padre. ¿Qué cosas más necesitamos para salir victoriosos en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tentaciones y en medio de nuestra vida? Es cierto que vamos a caer una vez, 2 veces, 1000 veces, pero es cierto también que el Señor nos va a levantar y que vamos a poder asirnos en su misericordia y en su gracia de todo lo que ha previsto para nosotros. Fijaos en estos contrastes que nos exponen aquí, a los que nos exponen aquí las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos 2:18 se nos dice que Cristo es poderoso para socorrer. Es decir, tiene la capacidad para ayudarnos, tiene todo el poder que necesita para socorrernos. Y en Hebreos 4:15 nos dice que Él puede compadecerse. Es decir, tiene la capacidad para conocer nuestro estado, tiene la capacidad para conocer nuestra situación, tiene la capacidad para acercarse a nosotros y atendernos. Y aquí en Hebreos 7:25 nos dice que puede salvarnos, es decir, que tiene el poder para salvarnos. Por lo tanto, es poderoso para socorrernos, se compadece de nosotros y tiene el poder para salvarnos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Si estamos cubiertos con este despliegue del poder de Dios en Cristo para cumplir sus propósitos eternos respecto a la redención de su pueblo. Y esto lo está haciendo continuamente. Está comprometido de forma total a bendecir y a proteger a sus redimidos, y lo hace como una continuación de la obra perfecta que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados.
Con un solo sacrificio no hubo falta de más sacrificios. No tenemos que exponernos, como lo hace la Iglesia de Roma, cada domingo en la misa, que significa sacrificio, a un nuevo sacrificio, a sacrificar a Cristo y a sacrificar a Cristo. No. La Escritura nos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 8:34, por ejemplo, es un texto paralelo donde se nos dice, o donde se nos describe a Cristo en esa función de sumo sacerdote. Y nos dice allí el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, no solamente el que pagó por nuestros pecados muriendo en nuestro lugar en la cruz, sino resucitó, demostrando que ese sacrificio había sido aceptado delante de Dios, con lo cual la ley quedaba satisfecha. Y dice Pablo, el que además, o sea, no solamente murió por nuestros pecados, no solamente resucitó para que seamos justificados delante de Dios, sino que además está a la diestra de Dios, el que también, dice Pablo, intercede por nosotros. Todas esas facetas están incluidas dentro de su oficio de sumo sacerdote en los cielos, ejerciendo su papel de sumo sacerdote en los cielos. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para presentarse en nuestro nombre delante de Dios, para que tengamos acceso delante de Dios. Es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Se presentaba en el nombre del pueblo, en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, para llevar los pecados del pueblo. Pues esto es lo que hace Cristo, continuamente. Se presenta por nosotros en nuestro nombre delante de Dios, para que podamos obtener el oportuno socorro. Así vemos cómo el papel de Cristo como sumo sacerdote es defendernos de las acusaciones de Satanás. Porque Satanás es llamado en la Escritura el gran acusador. Pero en esta batalla no es Satanás el único que nos acusa. No es Satanás nuestro único problema. Es nuestra conciencia también. Son nuestros hechos. Son nuestras palabras. Es nuestra conducta. Es lo que deberíamos hacer y no hacemos. Y lo que no deberíamos hacer y hacemos. Es lo que deberíamos pensar y estar entregados a pensar en ciertas cosas. Y es no pensar en esas cosas en las que deberíamos meditar y pensar en otras que no deberíamos pensar. De manera que el oficio de Cristo como sumo sacerdote incluye todos los ataques y todas las pruebas y todas las aflicciones y todas las tribulaciones y todas las tentaciones a las que podamos quedar expuestos. Y lo que hace es que se presenta ante Dios para ponerse a nuestro favor, para hablar bien de nosotros, para que podamos tener acceso al trono de la gracia. Pero en el texto hay algo más. Destaca la palabra presentarse. Fijaos que no menciona ninguna otra actividad que hacer para este propósito. Es decir, su sola presencia delante del trono de Dios es suficiente para actuar frente a las acusaciones del maligno. Su sola presencia. Él está allí permanentemente para defender a su pueblo, para actuar como el mediador de su pueblo, para ser el abogado de su pueblo. Cada acusación y condenación que se levanta por causa de los pecados de sus hijos encuentra la respuesta y encuentra la garantía en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en el hecho de que ahora está sentado en los lugares celestiales intercediendo por su pueblo. Está allí presente, no está ausente, no saben dónde está, a ver si viene y habla en favor de su pueblo. No. Está presente, continuamente presente para interceder por los pecados de su pueblo. Por eso nos dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si está ahí Cristo mismo defendiendo a su pueblo, si es Cristo quien ha muerto por su pueblo, si es el Espíritu Santo quien le ha dado vida a su pueblo, si es Dios Padre quien determinó salvar a su pueblo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo está en la presencia de Dios intercediendo continuamente a favor de aquellos por los que murió. Cristo está para hacerles al pueblo de Dios, para preparar buenas obras, para que podamos andar en ellas, para hacernos vivir en santidad, para seguir derramando sobre nosotros el don del arrepentimiento, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para recibir el oportuno socorro. Todo esto es lo que está desarrollando Cristo en su papel de sumo sacerdote en los cielos. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice, todo esto lo que tenemos, todo esto lo que hemos recibido, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué está haciendo Cristo como sacerdote a favor nuestro en el cielo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está haciendo que nuestro servicio
y nuestra adoración sea aceptable delante de Dios. Es decir, no solamente limpia nuestros pecados, no solamente nos purifica, no solamente nos hace aceptos en el amado, sino que además todo lo que nosotros vayamos a hacer en el trabajo que desarrollamos en este mundo, en el servicio en el que estemos envueltos delante de Dios, en nuestros himnos, alabanzas, en escuchar la predicación, en todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, hace que eso también sea aceptable. Porque aunque no lo queramos creer o a veces no nos demos cuenta, ¿es nuestra adoración perfecta delante de Dios? ¿Cuántas veces nos ponemos a cantar un himno y terminamos de cantar el himno y no nos hemos dado cuenta ni de lo que hemos cantado? No hemos prestado atención a lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, eso es una ofensa delante de Dios. No estamos cantando de acuerdo a lo que Dios espera de un corazón agradecido y gozoso por la multitud de sus misericordias. No estamos cantando con el corazón y con el entendimiento. Estamos simplemente cantando como los papagayos. O cuántas veces, delante de la predicación, se nos ha ido la mente a otro sitio y hemos pasado por alto medio sermón porque estábamos pensando en nuestros asuntos. Nuestra adoración es imperfecta. Y lo que hace Cristo también es presentar nuestra adoración como perfecta delante de Dios. Es admitir como perfecto la imperfección en la adoración que ponemos delante de Dios. Primera de Pedro 2.5 es un buen texto que nos plantea esto de forma muy clara. Nos dice allí el apóstol Pedro, vosotros también, primera de Pedro 2.5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El matiz, por medio de Jesucristo. Porque es que ni siquiera nosotros, con nuestra buena voluntad y con todas las cosas buenas que queremos hacer, en la alabanza, en la adoración, en lo que tiene que ver con la reverencia, somos imperfectos. Y ni siquiera podemos presentar todas estas cosas como nuestras, si no es a través de Cristo, quien las presenta perfectas delante de Dios. Así que nuestra adoración, nuestras oraciones, las ofrendas espirituales que traemos ante Dios, todo es aceptado en base al sacrificio de Cristo. Nada es aceptado en nuestro propio nombre. Necesitamos, por tanto, a Cristo como nuestro sacerdote en el cielo, para que nuestras oraciones, para que la adoración que elevamos ante su trono, para que todo el servicio que desarrollamos delante de Dios sea recibido de una manera adecuada por Dios. Necesitamos a Cristo. Y estas son algunas de las cosas que se nos dicen en las Escrituras acerca de lo que ahora mismo está haciendo Cristo en su oficio de sumo sacerdote. Para concluir, evidentemente necesitamos un Salvador. Nos es imprescindible un Salvador, por nuestro pecado y por la gran santidad y justicia de Dios. Y debido a nuestro pecado, lo que vemos por medio de la muerte de Cristo, por medio de su resurrección y por medio de la labor que lleva a cabo ahora en los cielos, es la misericordia de Dios, que enviase a la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, para que no solamente tuviera que pasar los padecimientos, la vergüenza y la muerte a nuestro favor, sino que ahora, y en estrecha relación con su obra perfecta, se siente a la diestra de la majestad en las alturas para seguir ejerciendo su papel de sumo sacerdote en nuestro nombre. Porque así podemos ser socorridos para superar las tentaciones, para levantarnos pese a nuestras caídas, para ser consolados en medio de la aflicción, para ser fortalecidos en medio de la prueba y para que podamos servir a Dios con integridad. De igual manera que hemos sido llamados por la fe para recibir el perdón de nuestros pecados, para ser reconciliados por Dios, de la misma manera tenemos también que seguir viviendo por la fe en Cristo para ir a Él cuando estemos en medio de la tentación, cuando estemos en el día de la debilidad, cuando vengan las pruebas y no sepamos cómo salir de la situación en la que nos encontramos. De la misma manera que hemos dependido de Cristo para la salvación por medio de la fe, ahora seguimos dependiendo de Cristo para caminar en el camino de santidad, porque nos dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que seguimos necesitando el recurso de la fe para que nos mantenga y nos fortalezca, y seguimos necesitando a Cristo para que siga suministrándonos la fe, que jamás la va a quitar, y que nos dé también en su misericordia el don del arrepentimiento para que cada día podamos llegar ante el trono de la gracia y exponer nuestras debilidades. La pregunta es, ¿vamos a Cristo en nuestra debilidad? La pregunta es, ¿vamos a Cristo en nuestro día malo? La pregunta es, ¿vamos a Cristo cuando estamos en medio de una tentación? ¿Acudimos a nuestro gran sumo sacerdote en medio de las pruebas?
cuando el enemigo nos ataca, cuando estamos a punto de ceder porque la carne también hace su labor especial, cuando nuestro corazón nos susurra que nos alejemos de Dios porque es lo más cómodo y además nos interesa según la carne. ¿Acudimos a Cristo cuando estamos en esa situación? Porque si huimos de Cristo, si nos alejamos de Él en medio de la prueba, si no recurrimos a los medios de gracia, no debemos extrañarnos de que Dios se aleje de nosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero si nosotros nos alejamos, Dios también se va a alejar de nosotros. Si no tenemos disciplina en nuestra vida para volver a Cristo, si no atendemos los medios de gracia que Él ha puesto a nuestra disposición, nos vamos a encontrar que estamos frustrados, que estamos hundidos, que nuestra vida no tiene sentido, y todo porque no llevamos todo a Cristo, quien es el gran sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Por lo tanto, si no tenemos a Cristo, vamos a obtener un resultado completamente opuesto. Para los que están fortalecidos en Cristo, estas enseñanzas nos vuelven a mostrar nuestra única dependencia de Cristo, el cuidado paternal que ejerce sobre su pueblo, su gran misericordia para salvar, su gracia para perdonar nuestro pecado que es grande, y su continua atención, que en todas las áreas de la vida nos suministra todo lo que nos hace falta para estar fortalecidos en Él. No olvidemos cada día que Cristo está delante del trono de Dios, intercediendo por ti, intercediendo por mí, llevando ante el trono de la gracia nuestra debilidad, llevando nuestras caídas, dándonos un espíritu de arrepentimiento, para que podamos hacer eso, resistir en el día malo. Por eso el Señor está orando delante de su Padre, para que su pueblo y Él sean uno, y está exponiendo delante de Dios su gran oración sacerdotal, desde la perspectiva de su papel como sumo sacerdote, aquel a quien Dios ha previsto, para que podamos encontrar consuelo, aliento y socorro en medio de nuestras pruebas.